Donald Trump y su política exterior pusieron jaque mate a la economía, muy por encima de la ideología, que es lo que hubiéramos creído que les hubiera pasado a estos dos personajes. La famosa frase de Bill Clinton, en realidad es de James Carville, el famoso asesor de Clinton: la economía, estúpido, está en plena vigencia y su impacto no tardó en hacerse sentir en América Latina, y el caballito de batalla acabó siendo Colombia. Hoy nos acompaña la exministra y abogada Ángela María Orozco, con quien quisiéramos conversar un poquito de este escenario general, la geopolítica y, por supuesto, cómo empezó esta tragedia de este fin de semana a hoy. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias, María Emma, por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo se ve el panorama? Pues es un panorama complejo y es un panorama donde, a pesar de que no estábamos en la primera línea de los reflectores del presidente Trump, hoy estamos en la primera línea de los reflectores del presidente Trump. ¿Y hubieran sido Canadá, México, China? Mira, cuando uno veía todos los anuncios de él, tenía claro que había una prioridad en su política: iba a ser migración, iba a ser el tema de, obviamente, control a la migración y al narcotráfico, y también aranceles. Claramente él había anunciado un tema de aranceles, en parte por todo el tema de política industrial que anunció, que inclusive lo que quiere es que las empresas vuelvan a Estados Unidos a producir en Estados Unidos. E inicialmente amenazó con que iban a poner unos transversales, luego habló de México y Canadá, y siempre habló de China, digamos, como para entender. Eso ha generado un gran debate al interior de Estados Unidos por los efectos inflacionarios que pueda tener. Y obviamente en ese escenario, pues fíjate que se aplazaron, no se le han puesto todavía a Canadá y a México, y todavía tampoco le ha puesto a China. Bien. ¿Cayó Colombia? Pues Colombia buscó caer. De alguna manera yo siento que esas órdenes ejecutivas en su momento estaban ya escritas, porque salieron muy rápido. O sea, no es solamente que uno lo anuncie en un trino, sino que salen las medidas. Eso debía estar escrito sin nombre, pienso yo, eso dicen algunos analistas políticos americanos, y seguramente estaba pensado para otro país. Pero al mismo tiempo estaba pensado para advertirle a los demás que que de alguna manera, si no atendían esos temas que eran prioritarios para la política que lo eligió presidente de Estados Unidos, pues iba a ser el espejo del mundo de lo que le iba a pasar. O sea, Colombia fue el chivo expiatorio por sus propios méritos, porque lo buscó, de alguna forma, devolver un avión en la mitad de vuelo. Es que buscó el escenario porque, primero, aquí desde hace mucho tiempo llegan deportados semanalmente, y se había aumentado, porque obviamente ha aumentado el número de gente que ha salido en estos años. Entonces estaban llegando el año pasado de 4 a 5 vuelos semanales, y la verdad nadie ni se enteraba. Creo que por allá alguna vez alguien lo mencionó. Eso forma parte de un protocolo, un acuerdo entre los dos gobiernos, y ahí se discuten los temas, como cómo los tratan, etc. Y pues en un escenario normal se trabaja por los canales diplomáticos, es decir, lo que están haciendo la presidenta de México, el presidente de Brasil. Sí. Hasta China, ¿no? Hasta China. Es utilizar los canales diplomáticos para decir: mejoremos el trato, no está bien que llegaron así, pero ninguno se atreve a decir: aquí no aterriza un avión con los deportados. Porque es totalmente derecho de un país decidir quién ingresa o no a su país, pero peor aún porque además en Colombia está prohibido por constitución la pena de destierro. O sea, esto es como condenar a los colombianos al destierro y revictimizarlos. Y yo me pregunto, ¿esto afectará aún más el TLC, el Tratado de Libre Comercio? Usted tuvo muchísimo que ver con ese tratado. Colombia había coqueteado un poco con que quería cambios. Muchos analistas, usted inclusive, habían dicho que es un error el momento. ¿Nos puede afectar? Pues es peor. Eso empeora el momento si uno quiere insistir en cambiar el TLC. Cuando uno mira la experiencia de México en su renegociación del acuerdo con Estados Unidos. Que le tocó a Trump, ¿cierto? En su primer mandato. Sí, que le tocó a Trump en su primer mandato. Lo que encuentra es que realmente perdió mucho México. Es decir, les impusieron unas normas de origen más altas. En algunos sectores, como el automotriz, les impusieron un salario mínimo en dólares, que un porcentaje determinado, la mitad o más de sus exportaciones, las empresas tenían que tener un determinado salario mínimo. Adoptaron un régimen expedito de denuncia de violación de derechos laborales,
Es decir, que si un sindicato americano va a una planta y convence al sindicato mexicano que denuncien por violación de cualquier cosa laboral a esa empresa, hay un procedimiento expedito de 2 meses, cosa que no era así en el anterior, para decidir que los obligan a cumplir, es decir, o a darle un beneficio convencional o algo, o si no, pues está sometido a todas las sanciones que el acuerdo. ¿Y puede peligrar el nuestro o Entonces, usted cree que...? Si uno llega a pedir una renegociación, y más en este momento, o sea, antes era así, o sea, cuando uno mira lo que pasó con México, realmente no le mejoró la vida, le empeoró las condiciones de acceso, se las hizo mucho más exigentes. Ese riesgo siempre estaba, pero además ahora tenemos esta dificultad en la relación que esperamos que se restablezcan los canales diplomáticos, que independientemente de los presidentes, pues siempre se han mantenido, pero que exigen un nivel de prudencia importante, porque evidentemente sí nosotros tenemos un nivel de dependencia mayor de Estados Unidos que lo que tiene Estados Unidos de nosotros. Sí, de todas maneras es nuestro principal socio, de lejos. Son 13.000 millones de dólares de exportaciones, son el 29% de las exportaciones totales y son 6.300 millones de dólares de exportaciones no mineroenergéticas, es decir, café, flores, algunos productos de valor agregado, y esos son el 31% de las exportaciones no mineroenergéticas de Colombia. Uno no reemplaza un mercado de un día para otro. Y saben que estos sectores que están en Estados Unidos llevan más de 40 y 50 años ganándose ese mercado. Es decir, lo que nos hubiera pasado es que una rosa, dijéramos ahora para San Valentín, se va y nos hubieran cobrado 25% más a esa rosita que damos en Valentín. El segundo mandato de Donald Trump no ha completado ni siquiera, bueno, estamos en 9 días, no ha completado ni siquiera las 2 semanas y su fuerte política exterior ya se siente en nuestro continente. El aumento de aranceles ha sido el arma predilecta de Donald Trump y puede afectarnos a nosotros, que tal vez yo no lo vi llegar, debo decirle, pues volvemos en un momento. Que fuéramos los primeros, no. Para mí, de alguna manera, era preocupante el tema de insistir en la renegociación de un acuerdo, porque evidentemente, digamos, el cruce de cartas interpretativas sobre el acuerdo, sobre el capítulo de inversión del acuerdo, era en beneficio de Estados Unidos. Ellos lo buscaron, ellos lo propusieron. O sea, no es... Ellos también han sido víctimas de las grandes petroleras canadienses demandando a Estados Unidos dentro del TLC y iba en interés de ellos. Seguiremos en un momento en este diálogo con la exministra Ángela María Orozco.